versículos. Leamos 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oramos por la palabra, hermanos. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos poder abrir tu libro, la palabra, Señor, que tú nos dejaste. Te rogamos que nos dé, Señor, según la necesidad, por el Espíritu Santo en cada corazón, Señor, el consuelo, la paz, la fortaleza, la sanidad, Señor, que tu Hijo necesita. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estaba viendo lo que el apóstol aquí está pidiendo, ¿no? Primero pide desechar, después pide desear, o sea que tenemos algo que es negativo, algo que es positivo, algo que es abandonar o dejar, y algo que es incorporar. Sabemos que el propósito de Dios ha sido salvarnos, pero no solamente salvarnos para el cielo, para llevarnos al cielo, sino también para guardarnos del sistema de este mundo. Él no quiere solamente hijos para llevar al cielo, sino hijos que cumplan propósitos en este mundo. Para eso estamos, para eso fuimos dejados. Incluso Jesús le pide al Padre: no te pido que lo saques del mundo. Tenía que cumplir una misión que le había dado ya Jesús, sino que lo guarde del mal. Así que somos guardados del mal, pero con una obra. La obra de Cristo hizo que también nosotros tuviéramos una relación libre, franca al trono de gracia, como la tenemos esta noche cuando oramos y Dios nos escucha, ¿no? Dios quiere que también cambiemos nuestras vidas. Y pide el cambio el apóstol Pedro, pero de nuestra voluntad. O sea que nosotros participamos con Dios de nuestra santidad. Él hace una obra en nosotros, pero nosotros también tenemos que participar, tenemos nuestra parte. Por eso aquí hay mandatos, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios y abandonemos lo malo, lo que nos perjudica delante de Dios, y que es un beneficio para nosotros mismos, ¿no? Es decir, allí lo malo está en nuestra vieja naturaleza, es evidente. El capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo escribe en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, dice que está corrompido, que está viciado. ¿Por quién? Por los deseos engañosos. ¿De dónde salen? De nuestro corazón. El apóstol Pablo no está hablando ni de Satanás, ni del diablo, ni del mundo. Está hablando de lo que hay en nosotros, de lo que debemos dejar, de lo que debemos vencer. Allí también él escribe a los Corintios en el capítulo 5, de la primera carta, y versículo 7, algo diferente, pero que dice la misma verdad: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, sin pecado, porque dice nuestra Pascua es Cristo, y ya fue sacrificada por nosotros. Cristo llevó nuestros pecados, ya pagó por nuestros pecados, ¿no? Así que de la misma manera Pablo está diciendo a los creyentes de Corinto que si ellos creyeron en Cristo, deben abandonar la malicia, deben abandonar las cosas que no corresponden, que no dice el apóstol Pedro acá, ¿no? La perversidad, la malicia y todo aquello que provoca en nosotros la falta de santidad, y en definitiva la falta de comunión con Dios, y también en la falta de comunión en la iglesia. Perjudica el amor fraternal en la iglesia, y también la unión de los hermanos. El pasaje nos muestra que debemos renunciar, dice, desechar, renunciar, abandonar la malicia. ¿La malicia qué es? Un corazón con maldad. La malicia es un corazón con maldad.
La malicia la podemos definir como alguien que no quiere perdonar, un espíritu que no quiere perdonar, que tiene guardado un rencor, una amargura, o un resentimiento en el corazón. Y a veces, aunque haya hermanos que dan fe de creer en Cristo, de tener un nuevo nacimiento, de seguir a Cristo y están cercanos a nosotros, a veces tienen en su corazón malicia. Y si no, vayamos a los apóstoles, a los discípulos del Señor, donde estaba Judas. Y ellos no sabían que tenían malicia. Ellos no sabían que allí estaba el traidor y quién era el traidor. Y había malicia en su corazón, había maldad en su corazón. Por eso muchas veces nosotros no lo sabemos, pero Dios ve el corazón y sabe quién puede ser aquel que guarda rencor, que tiene amargura o que tiene malicia en su corazón, ¿no? Pero después continúa, dice, con dejar todo engaño, dice el apóstol. El engaño implica usar a veces el ingenio para causar mal, para causar primero buena impresión, pero después causar el mal, ¿no? En el engaño hay otros intereses detrás. Mostramos algo, pero engañamos y hay otros intereses detrás. Yo recordaba el hecho de los Hechos, en capítulo 5, allí Ananías y Zafiras. Allí en Zafira eran aquellos que creyeron, que se entregaron al Señor, pero que usaron el engaño para presentarse adelante de la iglesia o ante la iglesia como contribuyentes muy generosos. Y contribuyeron, pero detrás de eso que había interés. No contribuyeron con lo que correspondía o con lo que ellos habían dicho que iban a contribuir. Había un corazón engañoso ahí, pero fueron descubiertos, y fueron descubiertos por el Señor de aquellos engaños. Y luego tenemos la hipocresía. La hipocresía nos habla de personas que aparentan ser algo o ser una cosa y son otra, ¿cierto? Jesús estaba, en muchos pasajes de Jesús lo vemos confrontando a los hipócritas. Fariseos hipócritas, le decía aquellos que colan el mosquito y dejan pasar el camello. Allí estaba la hipocresía, lo que simulaban ser y no eran. Ser una cosa y no eran. En realidad son las personas que son hipócritas, son farsantes, son aquellos que no hacen más que representar algo. Representan algo ante alguien, pero detrás hay otra cosa. Mantienen ocultos sus verdaderos fines, sus verdaderos motivos los mantienen ocultos. Aquellos son los hipócritas que tanto Jesús enfrentaba, ¿no? La hipocresía. Y luego tenemos la envidia. Y yo digo, ¿quién no conoce a algún envidioso? ¿O quién no ha pasado por la envidia, ¿no? Quizás todos hemos padecido de alguna manera la envidia, ya sea en el grupo, ya sea en la familia, ya sea aún en la iglesia, ¿no? ¿Y por qué la iglesia? Y porque también existen los envidiosos. Algo que la envidia es algo que nos habla de alguien que codicia algo, lograr algo que otro tiene, o lograr algo que otro está logrando, ¿no? En la fábrica se ve mucho de eso. Yo lo veía mucho porque yo era supervisor y había mucha gente que lograba escalar y otros que estaban envidiosos y venían a traer cuentos de eso que querían escalar, ¿no? Y de hablar mal de esa persona por envidia. Esta envidia que estuvo presente también en el grupo de los apóstoles. No, por eso digo, también puede estar en la iglesia. Cuando ellos discutían quién sería el primero allí en el reino del Señor, quién estaría al lado del Señor. Si Juan o Jacob o quién, ¿no? En la última cena los discípulos estaban discutiendo quién podía ocupar los lugares de honor, los primeros lugares, ¿no? Allí Lucas lo dice en el capítulo 22, versículo 24.
Mientras, por cierto, mientras nuestro yo siga prevaleciendo, mientras nuestro orgullo siga prevaleciendo. Por eso el Señor hizo hincapié, ¿no? Si quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos. Porque mientras siga prevaleciendo nuestro yo, la envidia puede estar presente en cualquier momento. Es algo que está allí al acecho, ocupar nuestros corazones, puede aparecer. Es una plaga. Y no es una plaga la envidia en la familia, en el grupo de trabajo, en el grupo, en un club, no, también en la iglesia. También lo puede ser en la iglesia. No está exenta de la envidia. Lamentablemente, eso se debe dejar de lado, eso se debe desechar en nuestras vidas, ¿cómo es? En nuestra comunidad. Por último, tenemos las detracciones. Detracciones significa aquello que es una crítica, que es una calumnia, que es el denigrar al otro, que es el juzgar, murmurar por el otro, del hermano, ¿no? El censurar, o a veces condenar a la otra persona, pero con falsedades. Generalmente esto se difunde a través del chisme, a través se difunde la deformación de la verdad, lastimar la imagen de otro delante de las personas, pero cuando no está, cuando está ausente, o sea, se habla detrás de la persona, a espaldas de la persona, difamando, diciendo calumnia, la detracción, que significa esta palabra, ¿no? De denigrar, de juzgar, de murmurar a otros hermanos, ¿no? Y cuando hablamos del crecimiento espiritual, podemos ver que es una cara de dos monedas, ¿no? En este caso. Es una cara de dos monedas. Acá estuvimos viendo la cara de lo que debemos dejar de lado, de lo que debemos desechar, dice el apóstol Pedro, abandonar. Esa es una cara negativa, ¿no? Lo que debemos dejar. Pero despojarnos del mal es la cara esta, pero también está el revestirnos del bien, que es la otra cara de la moneda. Y para la otra cara de la moneda, revestirnos del bien, está el versículo 2, que dice desear. ¿Desear qué? Desear, dice, como niño recién nacido, la leche pura de la palabra. La leche pura de la palabra. Allí está la verdad. Allí está lo que nos va a alimentar delante de Dios y delante en la iglesia, ¿no? Es decir, cuando el bebé acá hace esta figura tan... esta figura que nos marca tanto a los cristianos en el crecimiento, ¿no? Habla del recién nacido, el que está tomando el biberón, ¿no? Dice, el niño recién nacido que desea la leche pura. Así debe ser nuestro comportamiento, desear la leche pura como el bebé. Es decir, un bebé se aferra con deseos, con ansia al biberón. Se toma del biberón. El creyente debe ansiar ese alimento de la misma manera, aferrarse, tomarse, desearlo, ¿no? La figura del bebé es adecuada porque describe la actitud que debe tener un hijo de Dios delante de la palabra. Cuando el bebé ve el biberón, cuando ve la mamadera, yo me acuerdo que mi hija veía en la mamadera y se desesperaba. El bebé se empieza a mover las manos, las piernas, se mueve todo porque ve algo que ya probó y quiere seguir tomando. Y muchos, bueno, por supuesto, gritan y lloran. Yo me acuerdo de mi hija mayor que iba a un lugar donde estaba la mamadera y la traía vacía para que se la preparara. El deseo de tomar, ¿no? El deseo de la ansiedad, el deseo de buscar ese biberón, ¿no? Y de tomarlo, que se lo den. Y sería muy bueno también que los creyentes manifestemos ese deseo ferviente de esa forma, ¿no? De leer y de escuchar la palabra de Dios. Escuchar qué tiene Dios para cada día de nuestra vida. ¿Qué tiene para decirnos cada día de nuestra vida? Ahora notemos que el apóstol nos dice que ese deseo, la lente espiritual, lo tengamos para cuando hayamos crecido. No,
El apóstol dice que tengamos el deseo de la leche espiritual o de la palabra de Dios, para nuestro crecimiento, para que crezcamos, dice. Acá es algo importante porque la palabra no adulterada en este caso se refiere a un alimento necesario para el creyente, para todo creyente. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Porque en este pasaje bíblico específico no se utiliza para hacer una diferencia entre la leche y entre la carne, o entre la leche y el alimento sólido. No se hace esa diferencia, como la hace el apóstol Pablo en otro pasaje, ¿no? Aquí no se hace la distinción, ¿por qué? Porque no se hace la distinción de creyente. El apóstol Pedro está hablando a toda la iglesia, a todos los creyentes que se habían dispersado, que estaban en distintos lugares. Y a todos los creyentes le dice, deben desear la leche no adulterada de la palabra de Dios. A todos, ¿no? Así para aprender y para crecer en el Señor. Sin el apetito de la palabra de Dios, no se puede crecer en el conocimiento de Cristo, lo sabemos. Y siempre se estará, sino en un estado de infancia espiritual, no creciendo, no caminando, sino gateando. Por supuesto que necesitamos una dieta completa y equilibrada, una dieta que comienza con la leche espiritual, como el bebé, pero a medida que se crece y se desarrolla, se introduce otra dieta más nutritiva, más consistente, alimento más sólido. Sucede en el proceso del bebé, de la persona, y también sucede en el crecimiento y desarrollo de nuestra vida cristiana. Los que recién empiezan el alimento espiritual, el discipulado, como estamos haciendo con algunos hermanos, pero después también en ese crecimiento van a necesitar de otro alimento más sólido, que deban incorporar a su vida espiritual. Ningún cristiano debe quedar como está en su vida espiritual, paralizado. No debería quedar ninguno. Pedro exhorta que los creyentes dejen, ¿cierto?, lo malo, desechen lo malo, pero que afirmen el corazón en todo lo que lo pueda hacer crecer, el alimento de su vida espiritual, la leche espiritual, desearla, consumirla, leer la palabra de Dios, orar, estar en la comunión con los hermanos, crecer en la vida espiritual. Hay cosas de las que que debemos despojarnos, como dice Pedro, ¿no? Debemos sacarnos de encima, que es lo negativo. Lo que tenemos en nuestro corazón y lo que viene también del mundo, ¿no? La palabra del mal incluye la vana manera de vivir de aquel que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo vive de una vana manera de vivir, vive en un mundo, en otro mundo, vive en otra esfera, ¿no? El que no tiene a Cristo tiene una venda espiritual y no puede vivir lo espiritual, porque no ha nacido de nuevo. Entonces vive vanamente en este mundo, vive para lo que es el mundo, no practica tampoco el crecimiento espiritual ni el amor fraternal que hay en la iglesia. No lo puede hacer, no puede hacerlo porque existen esas cosas negativas. Y si hay hermanos que tienen esas cosas negativas y no las sacan de su corazón, no puede tampoco disfrutar de ese amor fraternal que hay en la iglesia, o de la unión. Hay un impedimento en su vida, en su corazón, aunque nosotros no lo veamos, pero no disfruta. Es como que está sufriendo la vida cristiana dentro de la iglesia, porque no hay disfrute de la vida cristiana, no hay disfrute de la comunión con Dios, de la comunión con los hermanos, ¿no? Pedro ha estado hablando de la palabra de Dios que permanece para siempre. Eso lo dijo en el capítulo 1, versículo 23-25, que tomó Eduardo, que habló de aquella palabra de que permanece para siempre. Y esa misma palabra es la que tiene en mente Pedro para seguir en el capítulo 2, ¿no? Cuando dice que el cristiano debe desear de todo corazón ese alimento que permanece para siempre. Es un alimento verdadero que permanece para siempre y que es la palabra de Dios, ¿no? Ese alimento que nos hace crecer, dice, para salvación.
dice la palabra de Dios. Pero cuando hablamos, cuando vemos que el mensaje fue dado a los creyentes, decimos como para salvación. Miren, yo traje una versión que es esta, es Reina Valera también, pero es de 1569, la versión 1569, que fue revisada no sé cuántas veces. Nosotros tenemos ahora la 1960, la 60. Y yo le voy a leer, tiene una letra tan chiquita que la tuve que ver con lupa, pero vamos a ver si la podemos leer. Le voy a leer lo que dice el versículo 2 sobre esto, ¿no? Sobre la salvación. Desear. Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Me gusta más, porque crecemos para la salud espiritual, para fortalecernos en nuestra salud espiritual, en nuestra vida espiritual. Lo otro para salvación queda un poco descolocada, me parece. Estamos hablando del mismo Reina, ¿eh? No estamos hablando de otro, de alguien que escribió, no, estamos hablando del mismo Casidioro de Reina, el mismo escritor, digamos, el mismo teólogo. Bueno, es para salvación, sí, y es para nuestra fortaleza espiritual, nuestra salud espiritual. En vista de todo el mal que hay en el mundo, el cristiano debe fortalecer su vida espiritual, alimentarse de la palabra de Dios para los tiempos postreros que tenemos y que estamos pasando, que son malos, que va a haber ataque del mundo, que va a haber ataque del diablo, que va a haber, y nosotros tenemos que estar preparados, armados con la armadura que dice Efesios 6, preparados para enfrentar, preparados para las pruebas, preparados para el sufrimiento, preparados para todo lo que pueda venir. Y tenemos que crecer en la palabra de Dios, en el conocimiento del Señor Jesucristo, para enfrentar todo eso. La palabra de Dios es el alimento que no está adulterado. Es decir, que no tiene ninguna, ni la más ligera mezcla de algo que es mentira o es engaño o es algo malo. La palabra que es adulterar en el diccionario del griego es adolos. No sé si se pronuncia así, pero se escribe así, adolos. Es una palabra que se traduce del griego y se utiliza para describir un grano que no tiene ninguna mezcla, es totalmente limpio, puro, sin nada de malo, sin ninguna hierba, ninguna paja que lo adultere. Esa es la palabra, adolos, ¿no? Que lo pueda dañar. Y toda sabiduría humana, sabemos que tiene una mezcla de dañino, tiene una mezcla de engaño. Hablo de la sabiduría humana. Nuestra sabiduría tiene una mezcla de daño. No es una cosa limpia y pura, está adulterada. Porque tenemos el pecado en nuestra vida. O sea que, si bien podemos y somos sabios por la palabra de Dios, en nosotros hay una sabiduría que está mezclada con cosas dañinas y también inútiles. Pero sabemos que la palabra de Dios es totalmente buena, pura y santa. Y a eso debemos apuntar. Desearla, incorporarla, leerla, estudiarla y por sobre todo vivirla, por sobre todo practicarla. El cristiano debe anhelar la leche espiritual de la palabra de Dios. Dice, así como el siervo, allí en el Salmo 42, versículo 1, así como el siervo brama, así como el siervo brama por las corrientes de agua, ¿no? Brama de sed por las corrientes de agua. De esa forma debe desear el creyente la palabra de Dios, o también el salmista que desea la salvación allí en el Salmo 119, versículo 174. Desear la salvación, él deseaba la salvación. Esperaba en Dios y deseaba la salvación. Y para el creyente verdadero, la palabra de Dios no debe ser un
algo pesado, algo trabajoso. Debe ser un deleite ponerse a estudiar, a leer, a escuchar la palabra de Dios, porque sabe que allí encontrará su corazón, su propio corazón, el crecimiento, el alimento que necesita, el alimento que anhela su corazón. A veces apagamos nuestro corazón y el deseo que tiene por ver a lo mejor televisión, por ver esto, por escuchar lo otro, por ir al mundo, por comprarnos algo, un celular mejor, y apagamos el deseo que tiene nuestro corazón de Dios. No buscamos como el siervo busca allí en el arroyo, en la palabra de Dios, ¿no? La corriente que nos ha dado Dios, que nos ha dado su palabra, que nos ha dejado su palabra, ¿no? El hecho de que Dios a veces sea tan paciente con nosotros, tan bondadoso con nosotros, generoso, no nos excusa para que vivamos de cualquier manera, de ninguna manera. No supongamos que Dios pasa todo por alto porque es bueno. A veces se puede escuchar a alguno, no, pero Dios es tan bueno que me va a perdonar de esto, que me va a perdonar del otro. Nuestros hechos tienen consecuencias y Dios nos va a perdonar, pero las consecuencias van a estar. Por eso Dios no pasa todo por alto. Dios nos impone el deber de hacer cosas, en este caso de dejar cosas, de hacer cosas de lado. Esa es la generosidad y el amor de Dios por nosotros. Porque no podemos nosotros discutir la sabiduría de Dios diciendo, no, me prohíbe esto, me prohíbe el otro, me prohíbe el otro, o debemos dejar de esto de lado, esto de lado. Dios sabe por qué. Creamos, tengamos fe y sepamos que su sabiduría es lo mejor que podemos nosotros aceptar. La bondad de Dios no es una excusa para nuestra pereza cristiana. No es una excusa, ¿no? El mayor de los incentivos debe ser que Él nos amó. Ese debe ser un gran incentivo y obedecerle en lo que busca, ¿no? Miren, vemos, dice, un gran motivo. La última frase que hemos leído del versículo 3. ¿Para qué? Para estar sediento de buscarle, de buscar la palabra de Dios, de buscar la leche, esa leche espiritual no adulterada. Dice, si hemos gustado de la benignidad del Señor, o sea, hagamos esto, desechemos, dejemos de lado todo aquello negativo y deseemos la leche no adulterada de la palabra de Dios. Dice, si hemos gustado de la benignidad del Señor. Hay un si hemos gustado. ¿La hemos gustado la benignidad del Señor? Si la hemos gustado de verdad, si hemos recibido del Señor, de su bondad, el perdón, la salvación, dejemos atrás entonces lo malo y avivemos nuestro apetito para alimentarnos cada día más de su palabra. Si hemos gustado de la palabra de Dios. ¿La hemos deseado? ¿La hemos gustado? ¿Nos ha beneficiado? Bueno, no esperemos más. Dejémosle dado aquello que nos perjudica y busquemos y vivamos por la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios amado, te agradecemos por tu palabra, por tus consejos, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, Señor. Aumenta nuestra fe para que podamos dejar de lado todo aquello que no ayuda en el crecimiento espiritual y podamos vivir, Señor, de acuerdo a tus consejos, buscando alimentarnos de esta palabra que nos has dejado, Señor, para crecer en santidad delante de tu persona. Te damos gracias por la palabra, te pedimos tu bendición por todas las oraciones que se han pedido, Señor, que tú estés obrando en cada oración que se ha hecho de los hermanos, Señor, de las necesidades que tiene tu pueblo, tus hijos, también de aquellos amigos que han pedido oración, Señor, por sus seres queridos, también por esta familia que ha perdido a señora Montero, que tú estés obrando, fortaleciendo y consolando a esa familia. Padre, te
Te damos gracias y te pedimos tu bendición y que nos despidas con tu paz, con tu fortaleza, tu bendición y tu consuelo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Gracias por la atención. Próxima. Sigue la segunda Pedro, primera Pedro, perdón, si ustedes quieren seguir leyendo. A ver, por acá lo debo tener. Capítulo 2, versículo 4 al 8. Léanslo en sus casas y cuando vienen ya saben lo que se va a hablar.